Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, bienvenidos. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. Ecuador vive su segundo día de fuertes protestas en contra de la decisión tomada por Lenín Moreno de retirar los subsidios a los combustibles. A pesar de la crisis, el mandatario anunció que bajo ninguna circunstancia retirará la medida, que provocó un aumento en el diésel y la gasolina de hasta 123%. Las últimas 48 horas en Ecuador se han vivido entre protestas y fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Un paro de los transportadores que también cumplió su segundo día. Ataques a cajeros automáticos y asaltos a almacenes fueron parte del escenario de las manifestaciones que llevaron al gobierno de Lenín Moreno a declarar el estado de excepción por 60 días. A todos los coroneles y generales militares. Ustedes tienen la responsabilidad. Estudiaron y se prepararon para cuidar a la ciudadanía, no para esconderse detrás de sus escritorios diciendo o cuidando de sus mandatos. Ni siquiera las ambulancias se han salvado. En este video quedó registrada la manera en que un grupo de encapuchados ataca un vehículo de la Cruz Roja en una calle de Quito. Pero ¿qué fue lo que desató la crisis en Ecuador? El gobierno de Lenín Moreno está en el centro de la ira popular por cuenta del desmonte de los subsidios al combustible en función de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que condujo a un incremento en las tarifas del diésel y la gasolina hasta de 123%. Bueno, hoy nosotros estamos muy indignados. Le hemos pedido al gobierno nacional desde hace casi 2 años que se orienten políticas en función de la gran mayoría de los ecuatorianos, pero nada de eso se ha hecho. A pesar de la crisis y la presión ciudadana, el jefe de Estado hizo un enérgico pronunciamiento desde Guayaquil. Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida. Que quede claro, se eliminó el subsidio, se acabó la sanganería y de aquí en adelante vamos construyendo el nuevo Ecuador que todos anhelamos, que todos soñamos. Algunos simpatizantes de Lenín Moreno han señalado también al expresidente Rafael Correa de estar detrás de las protestas antigubernamentales. El exjefe de Estado, actualmente en Bélgica huyendo de una orden de detención en su país y quien desde el año pasado ha hecho pronunciamientos contra el actual mandatario como este. Esta mañana me he levantado y he descubierto al impostor. Ecuatoriano, sal a la calle. Y Lenín, chao, 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 ecuatoriano, sal a la calle a rescatar a tu país. También ha publicado varios mensajes en su cuenta en Twitter sobre la crisis actual. ¿Qué nos pasa? Esto demuestra la crisis moral que vive la patria por culpa del peor gobierno de la historia. Ecuador tiene mecanismos constitucionales para superar toda conmoción. Que se vayan todos, llamen a elecciones, recuperemos la paz. Unas 350 personas han sido detenidas en los últimos 2 días por participar en las protestas. Y mientras que algunos diputados cercanos al expresidente Rafael Correa están exigiendo un juicio político para destituir a Lenín Moreno, varias organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos piden que cese la represión en contra de los manifestantes. Es información con Alexander Gómez para Red Más Internacional. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, rompió su silencio. Defendió las decisiones que tomó esta semana, entre ellas disolver el Congreso y convocar elecciones generales para enero del próximo año. Luego de la tormenta política desatada el 30 de septiembre de este año por la decisión de disolver el Congreso, supuestamente porque esa corporación no le aprobó la cuestión de confianza para reformar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, el presidente Martín Vizcarra, a quien el Congreso le impuso una suspensión por 1 año, pero logró mantenerse en el cargo gracias al apoyo de los militares y de un amplio sector de la ciudadanía, defendió hoy sus decisiones. Desde aquí, en Pucallpa, para todo el país, que todas estas decisiones han sido respetando escrupulosamente a nuestra democracia y a nuestra Constitución. Vizcarra ofreció estas declaraciones después de juramentar a su nuevo gabinete compuesto por 19 ministros y de una marcha realizada el 3 de octubre en la noche, en la que cientos de peruanos salieron a las calles de Lima para respaldar al jefe de Estado y celebrar la disolución del Congreso.
Es lo mejor que ha hecho Vizcarra durante su mandato. Se le pedía, el pueblo lo exigía y ahora por fin se hizo realidad el sueño de todos los peruanos. El pueblo ha triunfado, el pueblo peruano ha triunfado contra esta plaga de la corrupción. Varios colectivos de ciudadanos se concentraron en la Plaza San Martín y recorrieron las principales calles del cercado de Lima con pancartas, banderas y hasta con la camiseta de la selección de fútbol para exigir que cese la corrupción y vuelva la calma al país. Y el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, hizo duras críticas a Jair Bolsonaro y a los gobiernos de Latinoamérica aliados a Donald Trump. También propuso elecciones generales para superar la crisis que atraviesa Perú. En el momento que tienes presidentes que no se respeten, que no respeten su soberanía y que sigan lamiendo las botas de los estadounidenses, como lo hizo Fernando Henrique Cardoso con Clinton y como hace Bolsonaro con Trump, el país no avanzará. De esta manera, Luis Inácio Lula da Silva criticó al actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por las relaciones económicas y diplomáticas que ha sostenido con Donald Trump y Estados Unidos. Desde la prisión de Curitiba, en donde permanece desde abril del 2018 cumpliendo una condena por corrupción pasiva y lavado de dinero, el ex jefe del Estado ofreció una entrevista a la cadena Russia Today en la que aseguró que seguirá luchando por comprobar su inocencia. Y si demuestran que mentí, desmoralícenme, destrúyanme. Ya me han prohibido ser candidato. Ya no tengo edad para ser candidato. Voy a cumplir 74 años y quiero decirles que me siento muy bien. Todavía tengo la intención de salir de la cárcel y quiero casarme. También habló sobre la crisis actual que vive Perú por el choque de poderes entre el presidente Martín Vizcarra y el Congreso de la República. Como presidenta en funciones, ante la suspensión. Si la situación de Perú es mala, que se convoquen nuevas elecciones. El primer gesto de un presidente de la República que sea responsable no es revocar el mandato de los demás. Revoca el tuyo. Porque si la orquesta no funciona bien, no culparemos al violín, culparemos al director. Rechazó la presión diplomática ejercida por Estados Unidos y varios países de América Latina para lograr la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela. Por mi parte, no estoy de acuerdo con la intromisión estadounidense, la intromisión brasileña, la intromisión colombiana, cualquiera que sea la intromisión, tratando de gobernar un país soberano, inventando un candidato, inventando una mentira como Guaidó. Lula da Silva se mostró confiado en que las elecciones en Argentina, Uruguay y Bolivia permitirán soñar con crear un fuerte bloque económico y político en América del Sur. Más de 800.000 niños venezolanos se han quedado al cuidado de algún familiar mientras sus padres migran. Así lo denunció la organización no gubernamental SECODAP. Hace 3 años que los padres de Andreina dejaron atrás Venezuela en busca de una vida mejor para su familia. Ella no sabe si volverá a ver a su padre que trabaja en Costa Rica o cuándo podrá reunirse con su madre instalada en Curazao. Yo tengo la cafetera puesta. Digo, mira, pero es por tu bien, porque ella fue a luchar por un porvenir. Y tu papá también, porque tiene otras metas mejores para ustedes dos, o sea, ella y el varón. Entonces decidió que entendió. Andreina no es la única huérfana del éxodo venezolano. Según Naciones Unidas, más de 3,5 millones de venezolanos han dejado atrás su país desde 2016. 1 de cada 4 migrantes se despide de algún hijo, según estimaciones de la ONG SECODAP, que calcula en 849,000 la cantidad de menores de edad que perdieron el contacto con algunos de sus padres debido a la migración forzada en 2018. La mayoría queda a cargo de sus abuelos, como el caso de Carmen Lugo, quien está al cuidado de su nieta Paola Osorio. Al menos semanalmente están enviando dinero para la comida de ellos y para los gastos de ellos, de medicina, de comida, de escuela, de todo eso, que están muy pendientes. La consultora ecoanalítica estima que este año los venezolanos en el exterior enviarán unos 3,000 millones de dólares en remesas. Una ayuda bienvenida, pero que no tapa el dolor de la separación. Y crece el escándalo por el llamado Ucrania Gate. Además de la polémica llamada entre Trump y su par de Ucrania, se filtraron ahora mensajes entre sus diplomáticos.
Una nueva arista sale al escándalo del Ucrania Gate después de que se filtraran estos chats entre funcionarios de Estados Unidos y de Ucrania que evidenciarían las presiones lanzadas por Trump a su homólogo Volodymyr Zelensky para investigar al hijo del ex vicepresidente de Estados Unidos, Hunter Biden. Los mensajes fueron publicados por los demócratas en la Cámara de Representantes como una parte de la investigación que adelantan para un juicio político contra Trump. Estos chats fueron proporcionados por el ex enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, quien la semana pasada renunció a su cargo y donde además señala la participación del abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, en la planeación de la polémica llamada telefónica de Trump con Zelensky del 25 de julio. Mientras avanza la investigación, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata espera emitir más citaciones mientras avanza esta investigación. Entre tanto, los demócratas de la Cámara de Representantes ya pidieron al vicepresidente Mike Pence entregar todos los documentos relacionados sobre el encuentro de Trump y Zelensky en Nueva York, además de los documentos sobre la llamada telefónica que tiene ahora el presidente Trump al borde de un impeachment. Fue publicado el video de la cámara corporal del policía en Texas de la polémica detención de un afroamericano. Este fue el momento captado por las cámaras corporales de los agentes. Dos policías a caballo amarraron con una cuerda a un indigente afroamericano cuando fue detenido a uno de los caballos. Una imagen polémica que indignó a la comunidad reviviendo la esclavitud. Donald Neely, de 43 años, fue detenido el 3 de agosto por violación a propiedad privada, pero hasta ahora se revelan estas polémicas imágenes. El jefe de la policía ofreció explicaciones y pidió perdón al hombre arrestado por haberlo hecho pasar la que denominó una vergüenza innecesaria, aunque agregan que el uso de la soga es una técnica entrenada y aceptable en algunos escenarios. Dicen que cuando hay solamente policías disponibles montados a caballo. Gracias por continuar con nosotros. El primer ministro británico Boris Johnson desmintió al Tribunal de Sesiones de Edimburgo cuando afirmó que Johnson habría acordado pedir una nueva prórroga a Reino Unido de no llegar al acuerdo del Brexit antes del 19 de octubre. El nuevo plan del Brexit presentado por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha causado revuelo tanto dentro de su parlamento como en el Parlamento Europeo. Johnson propone que desde la fecha en la que se haga efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Irlanda del Norte, al igual que el resto de países que componen Gran Bretaña, dejará la Unión Europea, pero para preservar la paz con la República de Irlanda, Irlanda del Norte permanecerá durante 4 años bajo el reglamento aduanero europeo. Con esto, Johnson evitaría una frontera dura a la que se opone la Unión Europea, pues teme que el acuerdo de paz firmado en 1998 entre las Irlandas se vea afectado. El Consejo de la Unión Europea ve con buenos ojos los esfuerzos de Johnson de traer a la mesa un acuerdo y no dejar la Unión Europea sin acuerdo. Sin embargo, dijo no aceptar las condiciones. Lo mismo comunicó el líder opositor Jeremy Corbyn, quien calificó la propuesta del premier británico como peor que el presentado por la ex premier ministra Theresa May. El gobierno de Irlanda, directamente afectado por el Brexit, aún tiene sus dudas sobre el acuerdo presentado por Boris Johnson. La dificultad de lo que el primer ministro Johnson puso sobre la mesa es que parece querer crear dos fronteras, puestos de control en los puertos, aeropuertos y también cerca a la frontera terrestre. El Tribunal Supremo de Edimburgo, el más alto tribunal civil de la ley en el Reino Unido, aseguró que Johnson habría cedido a una de sus posturas más radicales: no pedir una nueva prórroga de salida de la Unión Europea. Según el tribunal, Johnson habría confirmado que si al 19 de octubre no se llega a un acuerdo, acudirá al artículo 50 de la Constitución del Parlamento Europeo, como lo hizo su predecesora Theresa May, y pedirá una nueva prórroga de salida. Él dice, sección 1-5, en el caso de que el Consejo Europeo acepte la extensión por el periodo especificado en la Carta, él está obligado a notificar inmediatamente al presidente del Consejo Europeo que el Reino Unido aprueba la extensión. Pero al estilo Trump, por medio de su cuenta de Twitter, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, desmintió lo dicho por el tribunal. Nuevo acuerdo o sin acuerdo, pero sin prórroga, rezaba el contundente trino.
La Fiscalía Antiterrorista francesa asumió la investigación del ataque con cuchillo en el cuartel general de la policía de París. Existe la posibilidad de que se trate de un ataque yihadista. El 3 de octubre, a plena luz del día, un hombre apuñaló a 5 personas, matando a 3 policías y a una mujer que trabajaba en el sector administrativo. El hombre nacido en Martinica, quien trabajaba como informático en la estación desde 2003, fue abatido. La esposa del homicida aseguró en el interrogatorio realizado que su marido se despertó muy agitado e incoherente la noche antes del ataque. Decía haber tenido alucinaciones y oído voces. Las hipótesis de un arrebato de locura al respecto parecen haber quedado atrás, luego de que los registros llevados a cabo en la casa del homicida indicaran que este se convirtió al Islam hace 18 meses. Según informa la Fiscalía de París, la investigación ahora se basa en asesinato e intento de asesinato de representante de la autoridad pública, con un objetivo terrorista. Nuestra lucidez de policía hace que no excluyamos estrictamente ninguna hipótesis. Una vecina del hombre de 45 años aseguró que era muy tranquilo, que asistía regularmente a la mezquita y tenía una práctica religiosa común, no radicalizada. No porque sea musulmán es un terrorista, así que el hecho de que se convierta al Islam no es una señal automática de radicalización. El móvil del agresor es una incógnita. Desde 2015, Francia ha sido escenario de una ola de atentados islamitas sin precedentes, que ha dejado un total de 251 muertos. Un avión de carga debió aterrizar de emergencia en Ucrania por falta de combustible. En el accidente, 5 personas perdieron la vida. El Antonov 12 de la aerolínea Ukraine Air Alliance, que cubría la ruta Vigo-Estambul, debió aterrizar de emergencia en territorio ucraniano. Pidieron recarga urgente de combustible, pero fracasaron a pocos kilómetros del aeropuerto. En el accidente, 5 pasajeros perdieron la vida y los otros 3 tripulantes, entre ellos el piloto y copiloto, lograron sobrevivir al accidente, pero permanecen en estado crítico. Entramos al avión cortando la nariz y la cola. La descarga se está llevando a cabo. Vamos a vaciarlo para asegurarnos de que no se quede nadie dentro. Cerca de 50 efectivos de emergencia llegaron para atender el siniestro y se dio la orden de cerrar el aeropuerto, el cual fue puesto nuevamente en operación tras casi 6 horas de cierre. Un hongo altamente tóxico y capaz de reducir el cerebro humano fue encontrado en Australia. Se trata de uno de los hongos más tóxicos del mundo, el coral de fuego venenoso, y fue descubierto por primera vez en Australia. Nunca se había encontrado este hongo propio de las montañas de Japón y la península coreana en otro lugar hasta ahora, las afueras de Queensland. Es el único coral cuyas toxinas puede absorber la piel y si se come puede desencadenar en una serie de síntomas como fiebre, vómito y entumecimiento. Horas después puede llevar a una severa descamación de la piel en la cara, las manos y pies, hasta la reducción incluso del cerebro, que puede llegar a alterar la percepción, afectar el habla y dificultades al moverse. El daño no solo puede llegar a nivel cerebral, también puede cobrar la vida de la persona afectada. Ya hay casos de víctimas mortales por este hongo en Corea del Sur y Japón. No es difícil de consumir porque muy fácilmente puede ser confundido con setas comestibles. Todavía están investigando cómo llegó hasta Australia este hongo rojo de apariencia coralina. Por cuarto día consecutivo, miles de iraquíes han salido a las calles a protestar en contra del gobierno, que pidió a la policía el uso de la fuerza para contener las manifestaciones en las que han muerto 44 personas y más de 1.500 resultaron heridas. Las protestas en Irak no dan tregua. Pese al toque de queda impuesto por el gobierno, miles de manifestantes desafiaron la orden y se tomaron las calles del país. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, exigen al gobierno el restablecimiento de los servicios públicos, más puestos de trabajo y el fin de la corrupción. Los parlamentarios tienen que renunciar hoy. Quienes están a favor del pueblo deben renunciar. Quienes no apoyan al pueblo, no importa quiénes son. El gobierno legítimamente falló. El primer ministro iraquí, que lleva un año en el poder, defiende a su gobierno alegando que los problemas en los que hoy está sumido su pueblo son heredados de la guerra contra el Estado Islámico. No creamos desempleo y no destruimos la infraestructura.
Heredamos esto y hemos encontrado acumulaciones en cada sector. No es una crítica a los esfuerzos de nuestro predecesor, pero es la realidad y ustedes saben las razones detrás de esto. El intento por parte del gobierno de calmar a los manifestantes parece no tener efecto. En la jornada de protestas ya son 44 las personas asesinadas por la fuerza excesiva utilizada por la policía y según la Comisión de Derechos Humanos de Irak, 1.600 personas resultaron heridas. Las promesas del primer ministro es engañar al pueblo y hoy están disparando balas reales hacia nosotros. Hoy era una protesta pacífica. Ellos formaron estas barricadas y el francotirador está sentado justo acá desde anoche. Un abuso de fuerza que el líder ayatolá chií, Ali al-Sistani, condenó y pidió al gobierno restablecer la calma de manera democrática. La autoridad religiosa enfatiza que el Parlamento, con todos sus poderes legislativos y de supervisión, tiene la mayor responsabilidad en esto. Si la mayor coalición de gobierno que ellos crearon no cambia y no responde a las peticiones de reforma, entonces no habrá un cambio real en el terreno. Pese a que hace 2 años Irak proclamó la victoria sobre el autodenominado Estado Islámico, la guerra contra el grupo terrorista dejó al país en ruinas que el gobierno de Adel Abdul Mahdi no ha logrado reconstruir. Por otro lado, a Hong Kong no llega la calma. Miles de manifestantes salieron nuevamente a las calles, esta vez para rechazar la prohibición de las máscaras. La ONU se pronunció al respecto. Fueron invocados poderes de emergencia de la era colonial por primera vez en más de 50 años. Como la situación actual claramente ha dado lugar a un estado de grave peligro público, se decidió en una reunión especial esta mañana invocar el poder bajo el orden de regulaciones de emergencia y hacer una nueva regulación en cuanto a la prohibición del uso de máscaras. Es esencialmente una ley anti-enmascaramiento, algo que ya se ha introducido en varias jurisdicciones de todo el mundo y se ha discutido aquí en Hong Kong. El objetivo del gobierno hongkonés es sofocar la escalada de violencia. Las leyes de emergencia entrarán en vigor a partir del sábado 5 de octubre, permitiendo toques de queda, censura de los medios y control de puertos de transporte. Lam no especificó las medidas que serán tomadas más allá de la prohibición del uso de máscaras. Con respecto al anuncio sobre las políticas para una posible prohibición de las máscaras, lo que tengo que decir es que la libertad de manifestarse pacíficamente es un derecho fundamental y debe ejercerse sin restricciones en la mayor medida posible. Y por supuesto, cualquier restricción debe tener una base legal legítima y formal, ser proporcionada y lo menos intrusiva posible. Máscaras puestas, cientos de residentes protestaron incluso antes de la confirmación de la prohibición. Hong Kong es una ciudad cuyos habitantes usan tapabocas diariamente debido a la contaminación y la gripa, especialmente después de un brote respiratorio en 2003. Las protestas antigubernamentales en la excolonia británica cumplen 4 meses, sumiéndola en su mayor crisis política desde 1997. Científicos avanzan cada vez más en lograr que personas discapacitadas caminen nuevamente. Un tetrapléjico usó un prototipo de exoesqueleto guiado por el cerebro. Llamado Thibaut perdió la movilidad de las 4 extremidades hace 4 años. Hoy es capaz de dar unos cuantos pasos gracias a un prototipo de exoesqueleto. A través de su mente puede dirigir los movimientos del artefacto, una especie de armadura motorizada. El estudio llevado a cabo por investigadores franceses abre importantes perspectivas para toda persona con algún problema motriz. El joven de 28 años aseguró que a futuro habrá más posibilidades para toda persona como él. Es un mensaje de esperanza para las personas en el mismo estado que yo. Hay cosas posibles, aunque tengamos una importante discapacidad. Thibaut es el primer paciente del ensayo clínico realizado por Clinatec, un centro de investigación biomédica de Grenoble, en el centro-este de Francia. El prototipo, fruto de 10 años de investigación, funciona con unos electrodos implantados en el cráneo que captan las señales enviadas por el cerebro y las traducen en señales motoras, según Alim Louis Benabid, profesor al mando del estudio. El cerebro sigue siendo capaz de generar las órdenes que en general hacen que se muevan brazos y piernas, pero no hay nadie que los ejecute.
Thibault necesitó una capacitación a través de un simulador con el fin de establecer una coordinación motriz entre las indicaciones del cerebro y las acciones de la máquina. En noviembre se implantarán electrodos a otro paciente y a otros 2 más en los meses siguientes. Los científicos aseguran que faltan años para el acceso del público al producto, pero son optimistas en cuanto a que mejorarán la calidad de vida y la autonomía de los pacientes. Momento de conocer otros hechos que han sido noticia en el mundo aquí en Red Más Internacional. A un mes de cumplirse 4 años de los atentados terroristas yihadistas ejecutados en París, el artista estadounidense Jeff Koons reveló su escultura en honor a las víctimas de los atentados. Una inmensa e imponente mano sujetando tulipanes de varios colores. El Papa Francisco invitó a los jardines del Vaticano a representantes de tribus indígenas del Amazonas con quienes plantó árboles. Se espera que este domingo inicie un sínodo en el Amazonas que durará 3 semanas y contará con la presencia de más de 100 padres sinodales. La Guardia Española rescató en aguas abiertas a 20 migrantes, entre ellos 11 mujeres y 2 menores, que intentaban coronar el peligroso viaje desde el continente africano hasta Europa. España, en lo que va corrido del año, ha recibido cerca de 18.500 migrantes, reduciendo la cifra en un 49,3% respecto al año anterior. Se inaugurará una exposición de arte de Henri Toulouse-Lautrec, primera en más de 3 décadas. El pintor es famoso por su interpretación de los cafés, burdeles y cabarets de la vida nocturna parisina en la década de 1890. París albergará desde el 9 de octubre obras de uno de los postimpresionistas más influyentes del siglo XIX. Alrededor de 100.000 fanáticos asistieron al Parque Metropolitano de Nueva Taipei, en Taiwán, para el festival de 4 días del Pokémon Go Safari Zone. La gran cantidad de personas causó una caída del servidor en la segunda jornada del evento. De 10 a 5 está abierto el parque para los fanáticos, donde se supone encontrarán Pokémones de extrema rareza.